Logaritmos. A continuación vamos a realizar ejercicios de logaritmos. A través de la forma general podemos observar cómo la función logarítmica viene a ser la inversa de la función exponencial. Entonces, si n y b son positivos, y para b diferente de 1, entonces tenemos que logaritmo en base b de n va a ser igual a L. Si y solo si se cumple que n es igual a b elevado a la L. Veamos esto a través de los siguientes ejemplos. O sea, el logaritmo en base 10 de 100 igual, el exponente que cumple con esa condición es 2, ya que 10 por 10 igual a 100. En nuestro segundo ejemplo tenemos que logaritmo en base 7 de 7 va a ser igual a 1. Y esto porque todo número elevado a la 1 es el mismo número. Para logaritmo en base 2 de 16 tenemos que 2 elevado a la 4 es igual a 16. Para nuestro siguiente ejemplo, logaritmo en base 10 de 1, como bien sabemos, todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. En nuestro quinto ejemplo tenemos que logaritmo en base 3 de 81, vamos a buscar un valor o un exponente que nos dé 81 y que la base sea 3. Este va a ser 4, ya que 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3 igual a 81. Para nuestro siguiente ejemplo, que es logaritmo en base 2 de 64, vemos que el 2 multiplicado 6 veces por sí mismo nos da 64. Para logaritmo en base 2 de 1 sobre 32 igual a tenemos que dos elevado a la a es igual a 1 sobre 32. Entonces, 2 elevado a la a es igual a 1 sobre 2 elevado a la 5. Por lo tanto, 2 elevado a la a es igual a 2 elevado a la 5, negativo. De tal manera que al ser las bases iguales tenemos que a es igual a menos 5. En este ejercicio tenemos que logaritmo en base 10 de m va a ser igual a 4. Entonces, 10 elevado a la 4 igual a m. De tal manera que m va a ser igual a 10.000.
es decir, 10 elevado a la 4. En nuestro próximo ejemplo vamos a buscar la base de nuestro logaritmo. Tenemos que logaritmo en base x de 64 es igual a 3. Entonces, x elevado a la 3 va a ser igual a 64. Para despejar la x vamos a elevar a la 1/3 ambos términos. Entonces nos queda que raíz de x a la 3 es igual a raíz cúbica de 64. Por lo que nos queda que x es igual a raíz cúbica de 64, que es 4. Continuamos con nuestro siguiente ejemplo en el que tenemos logaritmo en base 3 de 81 es igual a h. Entonces tenemos que 3 elevado a la h va a ser igual a 81. De tal manera que 3 a la h va a ser igual a 3 elevado a la 4. Puesto que tienen la misma base, entonces podemos afirmar que h es igual a 4. A continuación, miraremos este ejemplo en el que dice logaritmo en base k de 9 va a ser igual a 2/3. Entonces, tenemos que k está elevada a 2/3 igual a 9. De tal manera que k a continuación elevamos a la 3 a ambos términos en cada lado de la ecuación. Por lo que nos queda que k elevado a la 3 por 2 sobre 3 es igual a 9 a la 3. De tal manera que k elevado al cuadrado va a ser igual a 9 elevado a la 3. Para eliminar el exponente 2 que acompaña a k, vamos a elevar a la 1/2 ambos lados de la expresión. Eso nos queda que k elevado a la 2 sobre 2 va a ser igual a 9 elevado a la 3/2. Para finalizar, tenemos que k queda elevado a la 1 y eso es igual a 9 elevado a la 3/2. Puesto que 9 equivale a 3 elevado a la 2, nos queda que k es igual a 3 elevado a la 2, todo esto elevado a la 3/2. Para terminar, tenemos que k es igual a 3 a la 3. Y eso a su vez equivale a que k sea igual a 27. En este ejercicio tenemos que logaritmo en base 16 de d va a ser igual a 3/2. Entonces nuestra base será 16 y nuestro exponente 3/2. Y esto igual a d. De tal manera que 4 elevado a la 2 y esto elevado a la 3/2 va a ser igual a d. Cancelando 2 sobre 2 tenemos que d va a ser igual a 4 elevado a la 3. Y finalizamos con que d es igual a 64. Los siguientes son dos ejercicios sencillos que dicen logaritmo en base 5 de x va a ser igual a menos 2. Entonces, 5 elevado a la menos 2 va a ser igual a x. Por lo que x va a ser igual a raíz de 5.
tenemos que logaritmo en base de 9 elevado a la menos 4 va a ser igual a x. De tal manera que 9 elevado a la x va a ser igual a 9 elevado a la menos 4. Puesto que tienen las bases iguales, nos queda que x es igual a menos 4. Continuamos con las leyes fundamentales de los logaritmos. Tenemos que para cualquier número real positivo y en el que b es diferente de 1, nuestra primera propiedad dice: logaritmo en base b de n por m va a ser igual a logaritmo en base b de n más logaritmo en base b de m. Puesto que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, estas reglas tienen una relación con las propiedades de la potenciación. Esta dice así: b elevada a la m por b elevada a la n va a ser igual a b elevado a la m más n. Nuestra segunda propiedad dice que logaritmo en base b de n mayúscula elevada a la n va a ser igual a n minúscula por el logaritmo en base b de n mayúscula. Si volvemos a las propiedades de la potenciación, tenemos que b elevado a la m, y esto a su vez elevado a la n, va a ser igual a b elevado a la m por n. Y nuestra tercera propiedad dice que el logaritmo en base b de m sobre n va a ser igual a logaritmo en base b de m menos logaritmo en base b de n. Asociándola a la propiedad de la potenciación, tenemos que b a la m sobre b a la n va a ser igual a b elevado a la m menos n. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos que logaritmo en base b de 12, al aplicar nuestras propiedades, tenemos que logaritmo en base b de 3 que multiplica a 4 va a ser igual a logaritmo en base b de 3 más logaritmo en base b de 4. En este ejemplo tenemos que logaritmo en base b de 3 sobre 10 va a ser igual a logaritmo en base b de 3 sobre 2 por 5. Esto nos queda que logaritmo en base b de 3 menos logaritmo en base b de 2 por 5.
por lo que nos queda que logaritmo en base b de 3 menos, abrimos paréntesis, logaritmo en base b de 2 más logaritmo en base b de 5. Cerramos paréntesis. Para terminar, tenemos que esto es igual a logaritmo en base b de 3 menos logaritmo en base b de 2 menos por más da menos logaritmo en base b de 5. Y con esto concluimos el tema de hoy, que son los logaritmos.